En este video vamos a ver lo que son los triángulos congruentes. Los triángulos congruentes son aquellos que tienen la misma forma y tamaño, pero al estar desplazados tenemos que verificarlo. Por lo tanto, si dos triángulos son congruentes, vamos a poder decir que sus lados homólogos son iguales y sus ángulos homólogos también son iguales. Esto sería dos triángulos idénticos. En este caso se cumple que los tres lados sean iguales, por lo tanto podemos decir que los triángulos A, B y C y el triángulo A', B' y C' son congruentes gracias al tener los tres lados iguales. Para poder denotar la congruencia lo podemos hacer con este símbolo. Aquí podemos decir entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Ahora, ¿qué son los lados homólogos? En este caso, los lados homólogos o los ángulos homólogos son aquellos lados o ángulos que tienen la misma posición dentro de los dos triángulos. Por ejemplo, este lado es homólogo a este lado de aquí porque los dos están enfrente del ángulo recto. Este está enfrente del lado recto, es una hipotenusa. Este lado está enfrente del ángulo recto, por lo tanto es otra hipotenusa. Como los dos son hipotenusas en el triángulo, entonces este lado es homólogo a este lado. Y así sucesivamente para cada lado o para cada ángulo. Para poder saber si dos triángulos son congruentes, tenemos que verificar algunas de sus partes o algunas de las partes que lo conforman, y para eso nos podemos ayudar de tres teoremas. El primer teorema se le llama LLL, ya que hace referencia al lado, lado, lado. Esto es, si vemos dos triángulos que tienen los tres lados iguales, automáticamente decimos que son congruentes. El segundo teorema se le conoce como ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Esto es, si observamos que un lado que está entre dos ángulos o está conformado por los dos ángulos adyacentes es igual en los dos triángulos, entonces estos triángulos son congruentes. Eso sería, por ejemplo, tomar este ángulo de aquí, este lado y este ángulo de aquí. Nuevamente, este ángulo, este lado y este ángulo. Estamos tomando un lado formado por dos ángulos. Si estas dos o estas tres características son iguales en ambos triángulos, entonces automáticamente decimos que son congruentes. Ahora el teorema 3 es lo contrario, lado, ángulo, lado. Esto nos dice que si tenemos estas tres características iguales en los dos triángulos, estos serían congruentes. Por ejemplo, al tener lado, ángulo, lado, me está diciendo que debo de tomar al ángulo formado por los dos lados adyacentes. Esto sería tomar este lado de aquí y este ángulo que está formado por esos dos lados. En mi segundo triángulo tomo este lado y el ángulo formado entre ellos. Y si estos son iguales, entonces automáticamente los dos triángulos son congruentes. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver la congruencia. En este caso, para resolver dos triángulos congruentes, pues nos tenemos que ayudar de los teoremas de congruencia y plantear igualdades entre sus lados o ángulos, ya que al final de todo, dos triángulos congruentes, pues básicamente son dos triángulos iguales que podrían estar en diferentes posiciones. Aquí, en este caso, esta nomenclatura nos está diciendo cuáles lados son iguales y cuáles ángulos son iguales. Este ángulo, al tener una marca, al igual que este ángulo, nos está diciendo entonces que la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. Este ángulo, al tener dos marcas, es igual a este otro ángulo que tiene dos marcas. Y este lado de aquí, al tener una marca, es igual que este lado de aquí. Entonces, en este caso, se estaría cumpliendo el teorema de ángulo, lado, ángulo. Como esto es igual en los dos triángulos, automáticamente estos son congruentes y todos sus lados deben de ser iguales. De esta forma podemos plantear nuestras ecuaciones. 3y más 15 igual a 48 porque son homólogos. Resolvemos, el 15 lo pasamos al otro lado restando y el 3 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. De esta forma, la variable y va a tomar el valor de 11 grados.
Bien, una vez que tenemos el valor del ángulo y, ahora vamos a calcular la variable de x, el valor de x para que se cumpla que estos dos triángulos sean congruentes. Para esto, como este lado x más 4 es homólogo con x sobre 6 más 6, vamos a plantear una igualdad en donde x más 4 es igual a x sobre 6 más 6. Para poder despejar x, este 4 lo vamos a pasar hacia el otro lado restando. Y al restar tendríamos 6 menos 4 y esto nos daría 2. Para poder eliminar la fracción vamos a multiplicar toda la ecuación por 6. Esto sería 6 por x, 6x. 6 por 1, 6. Entre 6 nos daría una x y 6 por 2 nos da 12. Ahora pasamos esta x del lado izquierdo, está sumando, va a pasar restando. Y a la hora de restar nos quedaría 5x igual a 12. Por último, este 5 que está aquí multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Y entonces la medida de la variable x sería de 12 quintos.